Vamos a llegar ahora al capítulo 4 de nuestro Evangelio. Capítulo 1 y 2, el derecho legal, la genealogía a ser reconocido como rey. Capítulo 3, el derecho personal, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo identificando a Jesús. En tercer lugar, capítulo 4, el derecho moral. Todo esto forma parte, les recuerdo, de la primera de las tres partes en la cual el Evangelio de Mateo se divide. Primera parte, el reino ofrecido, 1:1 a 11:1, y los derechos de Jesús a ser reconocido como rey. Legal, personal, y ahora en el capítulo 4, moral. Veremos judicial y profético más adelante. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí hay algo más allá de la capacidad humana. Tuvo hambre después de 40 días, ¿no es cierto? Está marcando algo sobrenatural, más allá de la humanidad. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tentación del Señor, su triple victoria sobre la tentación de Satanás. Ahora, en la clase presencial, en el Instituto Bíblico en Monte, esta es una clase muy interesante, porque hay una cuestión ahí que genera muchas discusiones. Jesús no pecó, eso estamos todos de acuerdo porque es muy claro el relato. Jesús no pecó, pero ¿podría haber pecado? ¿O Jesús no pecó porque no podría haber pecado? Y a veces es interesante, yo pido que levante la mano un grupo, los que piensan tienen una idea, los que tienen otra idea, y a veces el grupo está acercando a los 50 y 50, casi una mitad, en dos mitades casi iguales, están en dos partes casi iguales, están divididos. Y acá este es un punto muy interesante. Jesús no pecó, pero podría o no podría haber pecado. Vamos a dejar esto para más adelante, pero lamentablemente no podemos hacer una discusión con este método de estudio. Pero vamos a ver que entonces vamos a ver allí varias cuestiones. En primer lugar, el Señor es llevado al desierto para ser tentado. En la segunda tentación es llevado al pináculo del templo, versículo 5. Versículo 8, le lleva el diablo a un monte muy alto. Fíjense, la geografía va cambiando, las tentaciones van llegando. La geografía no tiene importancia cuando se trata de la tentación. Hay monjes que de pronto se aíslan del mundo para luchar con las tentaciones. Aislarse no va a mejorar mucho la situación. Algunas veces he escuchado: los chicos que van ahí a estudiar a Monte, sí, ellos están allí en Monte, viven en una burbuja, no saben lo que es el mundo, no saben lo que son las tentaciones. El Señor fue tentado en el pináculo del templo. En una iglesia puede haber tentaciones. Entonces, en primer lugar, observen eso. No se trata de la geografía. Se trata así de observar que
el Señor actúa siempre de la misma forma, citando la Escritura. Vete porque escrito está. Y aquí va a citar 3 veces de Deuteronomio. Deuteronomio 6, Deuteronomio 8, Deuteronomio 6. Alguno ha sugerido, me parece que el Señor estaba haciendo su hora silenciosa en Deuteronomio en esos días, porque tiene tan presente Deuteronomio. Bueno, no sé si fue así, obviamente. Pero lo que sí veo aquí, un gran ejemplo. Porque si Dios mismo enfrenta la tentación citando la palabra escrita de Dios, nosotros podríamos pensar que si Jesús le respondía con sus propias palabras, también era la palabra de Dios, porque Jesús es Dios. Sin embargo, el hecho que él vaya a decir, porque escrito está, y cite parte de la Escritura que vos y yo tenemos, nos muestra que nosotros tenemos a nuestra disposición la misma arma que el Señor tuvo, la espada, la palabra de Dios. Entonces, más allá de la forma de que él responde de esta forma a la tentación para derrotar a Satanás con sus palabras, hay un tremendo ejemplo para cada uno de nosotros, de que necesitamos conocer más y más nuestras Biblias. Necesitamos memorizarlas, estudiarlas, para que cuando llegue el momento de la tentación, el Espíritu Santo pueda sacar de nuestra mente, nuestra memoria, ese versículo, colocarlo delante nuestro como para recordarnos. Fíjate lo que está escrito. Qué importante que para no caer en tentación, el Espíritu Santo siempre pueda buscar y encontrar en nuestra memoria ese versículo que en algún momento nos impactó y que viene justo a ese momento de tentación. La primera tentación vino sobre algo, diríamos, natural. Los apetitos en sí no son malos. Que el Señor tuviera hambre no era malo. Otras formas de apetito, como podríamos pensar, apetito sexual, no necesariamente son malos, porque en ese caso fueron dados por Dios a un hombre y a una mujer. El punto, la cuestión no es tener o no tener apetito, sino es en qué forma ese apetito se sacia. En el caso de la tentación, la sugerencia satánica fue que transforme las piedras en pan. En caso de otro tipo de apetitos, el problema no está en el apetito en sí, y si hablamos de sexo tendríamos que pensar, el problema es en satisfacer ese apetito en una forma fuera de lo que es la voluntad de Dios, que es el matrimonio. Entonces, primera tentación. Satanás acá no está procurando con esta expresión, si eres hijo de Dios, tratar de colocar dudas en cuanto a la deidad de Cristo. Porque Satanás sabe que Jesús es Dios y Dios sabe que es Dios. Más bien lo que él está diciendo, dado que eres Dios, considerando que eres Dios, hace cosas que Dios puede hacer. En este caso, ¿qué sería? Que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hace el Señor? Dice, no solo de pan vivirá el hombre. Vamos a pensar un poquito en las otras dos y después saquemos algunas conclusiones. Segunda, le lleva al pináculo del templo. Y cuando está allí en el pináculo del templo, le dice Satanás, tírate. Y fíjense, es muy interesante observar que va a citar del Salmo 91 los versículos 11 y 12. Pero si ustedes van al Salmo, van a ver que entre la frase que tenemos nosotros acá citada, entre las dos frases que nos aparecen citadas por Satanás, hay una frase que Satanás nos cita. Por eso en nuestras Biblias hay como un intervalo ahí. Mandará a sus ángeles, mandará cerca de ti y, va al otro pedacito, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué es lo que nos enseña esta situación? Satanás conoce la Biblia. Y Satanás muchas veces hace caer a los siervos de Dios
citando la Biblia. ¿Pero cómo? Entonces la Biblia me hace caer. No. Satanás cita mal la Biblia, procurando confundir, procurando engañar. Él no citó los 2 versículos textuales, quitó una frase ya en medio que habla todos sus caminos. Él procura engañar, pero Satanás usa la Biblia. Por eso tenemos que conocerla mejor que él. Y en tercer lugar, vemos que lo lleva a un monte muy alto y le muestra los reinos del mundo, y la promesa es: te doy todo esto si me adoras. Si postrado me adorares. Entonces aquí lo que hace Satanás es ofrecer un atajo, un camino más sencillo, un camino más fácil. El plan del Padre, la cruz. Mira lo que yo te ofrezco, te lo doy todo, solamente tenés que adorarme. Y fíjense cómo, como siempre, Satanás es un engañador. Porque aquel que se postra ante él y al adorarle, le está reconociendo como su autoridad, como su Dios, como su Señor. Entonces finalmente no le da nada. No le hubiese dado nada a Jesús si él hubiese hecho eso. Y no te va a dar nada a vos, a usted, a mí, si nosotros nos postramos ante él. Entonces, varias cosas para pensar. Satanás en cualquier lugar puede tentar. Satanás aún utiliza la Biblia para tentar. Nuestro Señor derrotó a Satanás citando la Biblia. Ahora, fíjense ustedes, la primera tentación fue razonable. Un hombre que hace 40 días no come, ¿cómo no va a tener hambre? Y el consejo de Satanás, si lo analizamos, es razonable. ¿Jesús es Dios? Claro que sí. ¿Tiene poder para transformar piedras en pan? Por supuesto que sí. Las alimentaciones milagrosas que él hizo más tarde nos muestran cómo él puede obrar de una forma más allá de lo que podemos comprender. Entonces podía transformar las piedras en pan. Esta es razonable. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el Señor no dijo buena idea? Porque nunca podía ser una buena idea viniendo de Satanás. Pero Satanás es así. Satanás nunca, en su propósito de hacerte caer, de hacerte salir del camino de Dios, va a ir de entrada con una tentación tremendamente grosera. Porque esa tentación en un sentido es fácil de rechazar. Pero esta primera tentación procuraba algo: que Jesús escuchara la voz de Satanás y cediera a la sugerencia de Satanás. Y querido, ese es el plan de Satanás: procurar ganar un pequeño terreno. Es como aquel vendedor que llega a la puerta de la casa y uno dice: no me interesa lo que está vendiendo, no me interesa. Pero cuando uno quiere cerrar la puerta, el vendedor coloca su pie. Y ahí queda el pie, y lo que está abierto es un pequeño sector. Son apenas quizá 8 o 9 centímetros, pero son suficientes porque la puerta no se cerró. Y ahí va a seguir hablando. Entonces la primera tentación es razonable. El gran problema era que sentaba el precedente de escuchar la voz de Dios. Y Satanás te va a querer convencer de que escuchar su voz no siempre es malo. En segundo lugar, la segunda tentación es cuestionable, porque no son esos los métodos de Dios. Tirarse del pináculo del templo. Imagínense, lo que le está proponiendo es: vos querés que la gente te siga, tirate. Imagínate, la gente empieza a gritar, se agarra la cabeza pensando que vas a destrozarte contra el piso, y cuando estás a punto de destruirte, caer ahí, morir, vienen los ángeles, te toman y te colocan paradito en el centro ahí del atrio del templo. Imagínate, toda la gente. Bueno.
Esto es cuestionable. No son los métodos de nuestro Señor. Y en tercer lugar, la última es inaceptable. ¿Ven? Entonces siempre Satanás va a actuar de esa forma, porque el primero va a tratar de llevarnos con algo razonable un poquito afuera de la voluntad de Dios para tu vida y la mía. Pero ya nos sacó del centro. Si nos saca del centro, de otra forma va a procurar llevarnos un poquito más lejos. Y ya cuando ya estamos un poco lejos, va a ser más fácil llegar a estar muy lejos. Entonces, el cuidado que debemos tener frente a todas estas cosas. Así que podríamos ver, resumiendo, la manera de derrotar a Satanás. Bueno, vemos que el reino es espiritual en su naturaleza, no el materialismo, en la primera tentación. En la segunda, que es espiritual en sus métodos, anula el sensacionalismo. Y en tercer lugar, es espiritual en sus medios, sin ninguna forma de compromiso con el mal. No iba a llegar a lograr sus propósitos haciendo un pacto con Satanás. El método que el Señor mostró con el uso de la palabra que cita, vemos que absoluta dependencia del Padre, en la tentación 1, absoluta confianza en el Padre, en la tentación 2, absoluta obediencia al Padre. Como ya hemos citado, el arma que el Señor utilizó es su palabra. Su palabra. Ahora, mencionamos antes, ¿el Señor podía o no podía haber pecado? Eso es lo que algunos llaman la pecabilidad o la impecabilidad. Impecabilidad es que el Señor no pecó, pero no podía haber pecado. La pecabilidad es que el Señor no pecó, pero como hombre en su humanidad podría haber pecado. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es la impecabilidad. Nuestro Señor no pecó porque no podía pecar. Alguno puede decir entonces, ¿qué valor tiene la tentación si Él no iba a pecar? ¿Sabes lo que sucede? Que nuestro Señor no tiene algo que reaccione a la tentación como nosotros tenemos. Cuando yo entro a un cuarto oscuro y prendo la luz, bajo una llavecita de luz, inmediatamente las luces del cuarto se prenden. ¿Por qué? Porque yo bajo esa luz, pero aunque yo no lo vea, hay algunos cables que conducen la electricidad, llegan hasta esas lámparas y se encienden. En el caso del Señor, es como si tuviese la llave de luz, pero no hay cable, no hay circuito eléctrico que reaccione ante ese estímulo. Entonces alguno dice, ¿qué valor tiene? Justamente ese. La tentación no fue para ver si Jesús pecaría o no. No podemos pensar que las otras dos personas de la Trinidad estaban en un momento de preocupación en cuanto a lo que pasaría. Por supuesto que no. La tentación no fue para ver si Jesús pecaría o no. La tentación fue para demostrar que Jesús no pecaría, que Jesús no podía pecar. Está en su naturaleza que no solo que no pecó, sino que no podía pecar. Para aquellos que piensan que, bueno, como hombre podría haber pecado, en su cuerpo podría haber pecado, tenemos que pensar que nunca el pecado comienza en el cuerpo, termina en el cuerpo. Generalmente, según la clase de pecado, pero la mayoría de ellos. O sea, comienza adentro. Yo miro y puedo codiciar, puedo desear, puedo procurar hacer algo malo, observo, o lo que fuere. Viene de afuera y entra, y en mi mente, en mi naturaleza pecaminosa, es la que produce los deseos que después me llevan al pecado, tal cual lo expresa Santiago en su carta. Santiago capítulo 1, estoy buscándolo allí, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Ves? Habla como si fuera un embarazo. Se va gestando. Da a luz el pecado, el momento del parto. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ese proceso que comienza cuando
somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, seducidos por nuestra concupiscencia, no existió y no existe nunca en el Señor, porque Dios es totalmente santo. Entonces, no fue para ver si podría pecar o no podría pecar, sino fue para demostrar que Él, como Dios, no tenía forma de pecar. Hay algunos versículos que algunos pueden confundirles. El primero, versículo 2:18 de Hebreos, que dice que Él padeció siendo tentado. Su padecimiento no es el padecimiento mío, cuando yo tengo una tentación y lucho para no ser vencido por esa tentación. No. Su padecimiento fue por el hecho de que, siendo el Dios eterno, santo, puro, sin contacto con el pecado hasta ese momento, porque después en la cruz tuvo contacto con el pecado, fue hecho pecado por nosotros, estar sometido a una tentación producto que viniendo de alguien que es una criatura suya, como es el mismo diablo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos. En el apunte ustedes tienen un cuadro de un ingeniero que ha construido un puente. Muchos dicen, ese puente cuando esté lleno de camiones, mucho peso, se viene abajo. Él dice, no va a venirse abajo. Se construye el puente, llega el día de la inauguración y hay gente con dos miradas diferentes. Algunos que están mirando, vas a ver. Cuando empiece el tráfico normal y están los camiones, se viene abajo, vas a ver lo que va a pasar. Vamos a ver si. Y el ingeniero que hizo los cálculos dice, van a ver que no pasa nada, porque yo sé que resiste. Entonces, ese es el cuadro frente a la tentación de nuestro Señor. Así que el Señor no sufrió el proceso que cada uno de nosotros tiene. Ahora, es interesante, hace algunos años, recuerdo un expresidente argentino que tenía algunas, digamos, conductas privadas no muy aprobables. Fue cuestionado por un periodista en cuanto a eso, y este hombre dijo algo así: los hombres de gobierno deben ser juzgados por sus hechos de gobierno, no por su vida privada. ¿Ven? Más allá si era un buen o mal presidente, él está diciendo, no se meta con mi vida privada, porque ahí salgo aplazado. Y así sucede con los hombres de este mundo, los gobernantes de este mundo. Pero nuestro Señor, en este proceso de la tentación que Mateo registra, demuestra en su victoria frente a una tentación sobre su cuerpo, sobre su alma, sobre su espíritu, su victoria, su triple victoria, demuestra que Él tiene derecho moral de ser reconocido como rey, porque Él mismo no está sujeto a ninguna forma de pasión. Y esto es lo que Mateo nos está dejando registrado para cada uno de nosotros en esta porción. Concluye el capítulo y vemos que Jesús oye de Juan preso, del versículo 12, y versículo 13 dice que dejando Nazaret va a Capernaum, y ahí se establece, y dice y nuevamente Mateo va a citar el Antiguo Testamento, ahora de Isaías capítulo 9, hablando de que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces, ahora Jesús, versículo 17, comenzó a predicar, ¿qué cosa? El mismo mensaje de Juan, el Bautista. Arrepentidos porque el reino se ha acercado. Y en el versículo 18 vemos el llamado de los primeros discípulos. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban ahí echando las redes en el mar, porque eran pescadores. En aquellos tiempos, normalmente, uno era lo que su padre era, que a la vez era eso porque su padre lo había sido. No había esas cosas como el albañil que podía ver que su hijo llegaba a ser médico, ¿no? Y ahí estaban ahí, limpiando las redes. Y el Señor le dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. En mi propia vida este versículo fue tremendo. En el año 1975, escuchando a Jack Wilson una predicación, hablando de la reacción de Pedro al llamado de Dios, al instante, Dios tocó mi corazón, pero con vergüenza tengo que decirles, luché 6 meses con la voluntad de Dios.
Más adelante se encuentra con los hijos de Jacobo, Juan y Jacobo, y dice el versículo 22, y ellos dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Y así entonces el Señor va llamando a los primeros, hombres y mujeres, que son seducidos por su maravillosa voz y la visión de ese reino de los cielos que estaba tan cerca. Dice el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, porque veía el mundo como una escuela sin maestro, predicando el evangelio del reino, como una iglesia sin predicador, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, como un hospital sin médicos. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí entonces vemos en plenitud el comienzo del ministerio público del Señor. Señales y milagros, mensajes y sermones para demostrar que Él era el Rey que estaba tan cerquita de ellos. Así capítulo 1 y 2, derecho legal, capítulo 3, derecho personal, capítulo 4, el derecho moral. Dios te bendiga.